Mi nombre es Luis Miguel Merino y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante nuevamente en los canales de actualicese.com. En el día de hoy traemos un tutorial referente a la forma en la cual se deben liquidar los contratos laborales de manera correcta. Entonces, hoy vamos a revisar muy bien la liquidación de prestaciones sociales, vamos a revisar muy bien cuál es el contexto normativo que regula la liquidación de las prestaciones sociales y adicionalmente a eso, que es el punto o el factor diferencial de este tutorial, vamos a revisar adicionalmente a eso los puntos que tienen que ver con la liquidación de indemnización, ¿sí? En los casos en los cuales se presenta o se da la circunstancia en la cual se deba indemnizar a un trabajador producto de el despido o producto de la terminación sin justa causa del contrato de trabajo o de la relación laboral. Entonces vamos a revisar cada uno de los casos, vamos a revisar adicionalmente a eso que la indemnización por despido injustificado es una indemnización que puede variar según el término en el cual se haya acordado el contrato de trabajo y eso va a afectar sustancialmente el valor por el cual se deba pagar la indemnización. Vamos a ver adicionalmente a eso la naturaleza de la indemnización, vamos a revisar cuáles son las razones por las cuales se debe indemnizar a un trabajador y en qué condiciones. Y digamos que todo esto aplicable dentro de una matriz que hemos realizado especialmente para ustedes, que es una matriz que está hecha en Excel. Ya van a ver que en esa matriz se explica paso a paso cómo se calcula el valor de las prestaciones sociales y adicionalmente a eso el valor de la indemnización. También los vamos a invitar a que pues en cada uno de los casos puedan identificar pues temas que sean propios de la vida real, es decir, esto está muy asociado a lo que está ocurriendo hoy en día con relación a la terminación de contratos de trabajo producto de la situación de crisis que ha generado, por supuesto, la pandemia y por lo tanto, pues es muy pertinente hablar en este momento del valor de las indemnizaciones, la naturaleza de las mismas, como lo he venido diciendo, y adicionalmente a eso, pues la forma en la que se calculan. ¿Ok? Entonces, voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación y podamos ir revisando cada uno de los casos que hemos propuesto para efectos de estudiar la forma en la cual se liquidan prestaciones sociales, se liquida un contrato de trabajo y por lo tanto la forma en la que en algunos casos, por supuesto, dependiendo de la situación que se esté dando en la relación laboral, pues si hay lugar al pago de una indemnización por despido injustificado, por terminación de la relación laboral de manera injustificada, entonces se deba reconocer y pagar el valor de la indemnización. Entonces vamos a revisar cada uno de los casos. El título que le hemos asignado a este tutorial es Tutorial sobre cómo liquidar correctamente contratos de trabajo. Y vamos a iniciar con algunos aspectos normativos, que vale la pena repasarlos rápidamente y que por supuesto les mencionaré otras normas a medida que vayamos adelantándonos o que vayamos adentrándonos en los temas. Pero básicamente pienso que hay que centrarnos en estos artículos, que son los artículos referentes a, primero que todo, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, mediante el cual se regula el pago de la indemnización en los contratos a término fijo, en los contratos a término indefinido, y se identifica en cada una de esas digamos, de los párrafos y de los parágrafos y los numerales que trae el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, se indica de qué manera se debe liquidar la indemnización o el pago de la indemnización en los contratos a término fijo y a término indefinido. Muy importante tener en cuenta que el artículo 64 no solamente nos dice de qué manera o cuál es el cálculo, cuál es la fórmula que se debe utilizar para efectos de calcular el pago de la indemnización, sino que adicionalmente a eso nos indica en qué casos se debe aplicar o en qué casos se debe pagar una indemnización. Y claramente, como lo he venido diciendo desde el principio, pues la indemnización se da solamente en los casos en los cuales hay lugar a la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Muy importante ese tema. Es decir, siempre los contratos de trabajo que se terminen sin justa causa y de manera unilateral por parte del empleador van a dar lugar a que el trabajador sea acreedor a una indemnización.
Y es que la indemnización o el concepto indemnizatorio es un concepto proveniente del derecho de los seguros, es decir, es un resarcimiento a un daño que se le ha generado al trabajador producto de la decisión unilateral que está tomando el empleador. La decisión que toma el empleador es una decisión que, por supuesto, viene acompañada pues, de unas situaciones adicionales que seguramente pues, muchas veces son ajenas al trabajador. Es decir, puede ser que el empleador tenga una situación de dinero complicada, puede ser que la empresa no esté bien económicamente, puede ser que las cosas no estén bien o que no estén de buena manera en la zona en la que está desempeñándose ese trabajador y por lo tanto ese trabajo, por ejemplo, lo puedan externalizar y el trabajador en ese momento pues ya no habría forma de reubicarlo, no hay forma de ponerlo a hacer otras funciones y por esa razón pues el empleador toma la decisión y termina el contrato unilateralmente. En esos casos, que acabo de mencionar, naturalmente o de forma, digamos, consecuente a esa decisión que toma el empleador, se debe asumir el pago de una indemnización. Esa indemnización es el resarcimiento, como lo decíamos ahora, de ese daño que se le ha provocado al trabajador y por lo tanto, pues se le va a entregar ese dinero al trabajador para efectos de que pueda seguir su vida, para poder que pueda seguir asumiendo las obligaciones mensuales, para poder que siga asumiendo algunos temas incluso de necesidades básicas. Entonces, esa es la razón de ser o esa es la naturaleza de, el pago de la indemnización y el concepto indemnizatorio que, como ya lo hemos dicho, pues proviene del derecho de los seguros. ¿Ok? Adicionalmente a eso, hay que decir que hay otro evento, hay otra situación que puede generar o que da lugar al pago de una indemnización. Siempre provenientes de las actitudes y las actividades y de hecho las conductas que desarrolla el empleador, sobre todo en este caso el empleador. ¿Por qué? Porque también puede ser que en el desarrollo de las obligaciones propias del empleador, ¿cierto? eh, que se encuentran discriminadas en el contrato de trabajo y que si no se encuentran discriminadas en el contrato de trabajo, se encontrarán discriminadas en el Código Sustantivo del Trabajo entre los artículos 57 y 58, donde se especifican cuáles son las obligaciones especiales de los trabajadores y las obligaciones especiales de los empleadores. Tengan en cuenta que si el empleador está incumpliendo las obligaciones especiales que le han sido asignadas, como son, por ejemplo, el pago de los salarios a tiempo, como es el caso, por ejemplo, de los aportes al sistema de la seguridad social en favor del trabajador, como es el caso, por ejemplo, del cumplimiento de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, como es el caso en este momento, por ejemplo, de las medidas de bioseguridad, ¿sí? Puede ser que el empleado, o sea, el trabajador, pueda presentar, ¿sí? Pueda presentar un documento que es un despido indirecto, es decir, una renuncia motivada a su empleador, indicándole que, producto de su incumplimiento, señor empleador, pues yo le presento esta renuncia motivada, la cual da lugar a un despido indirecto. Y eso puede generar, o mejor dicho, eso genera el, la creencia por parte del trabajador, o mejor dicho, la obligación por parte de ese empleador a pagarle al trabajador una indemnización. ¿Ok? Entonces, miren que esa es otra forma o esa es otra modalidad en la cual se pueda dar eh, la causación de una indemnización. No solamente es producto del despido unilateral por parte del empleador, sino que también se puede dar producto del incumplimiento del empleador y justamente que el trabajador le enrostre, le diga, le mencione a través de una comunicación escrita que producto de esas inconsistencias, de esos incumplimientos de obligaciones especiales por parte del empleador, entonces haya lugar al pago de la indemnización. Entonces, muy importante ese punto para que lo tengan en cuenta, señores trabajadores, por supuesto, y adicionalmente a eso, pues los empleadores tengan muy en cuenta que hay que pagar las indemnizaciones en caso de que se incumplan, por supuesto, situaciones que sean de especial obligación por parte de los empleadores y que sean, por supuesto, enrostradas por parte de los trabajadores. Ahora, también es cierto que el pago de la indemnización va a modificarse, como lo hemos dicho, y ya vamos a mirar caso a caso, va a modificarse según el término del contrato. Entonces, si el contrato, por ejemplo, recordemos que los contratos laborales están determinados o están clasificados
por su duración, no por su tipo. El tipo es laboral. Todos los contratos que son, por ejemplo, a término fijo, a término indefinido, por obra o labor, ocasionales eh, o eventuales, ¿cierto? Ocasionales o eventuales dentro de una compañía, pueden ser contratos todos laborales y sus efectos, digamos, para, para determinar si hay que pagar prestaciones sociales, aportes al sistema de la seguridad social, van a ser los mismos, independiente del término en el cual escojamos el contrato. Entonces, la clasificación de los contratos laborales no se da por su tipo, sino que se da por el término de los mismos. Entonces, pero allí sí hay que tener en cuenta una situación bien especial, perdón, y es con referencia a las indemnizaciones. Y ya vamos a ver, porque resulta que los contratos a término fijo, los contratos a término indefinido y los contratos de obra o labor, e incluso los contratos que sean accidentales, ¿sí? O eventuales o ocasionales, son contratos que dependiendo de su modalidad o dependiendo de su término, como lo hemos dicho, pues la indemnización va a ser diferente o el pago de la indemnización va a ser diferente. Entonces ya vamos a ver que en cada uno funciona de una manera distinta. Hay similitudes o hay ciertas similitudes entre los contratos a término fijo, entre los contratos de obra o labor y los contratos accidentales y ocasionales. Allí hay similitudes frente al pago de la indemnización, pero frente a los contratos a término indefinido, definitivamente son completamente distintos, son diferentes y por lo tanto, pues habrá que tener en cuenta el contenido del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, muy bien. Eso frente a las indemnizaciones, que es uno de los puntos álgidos, fuertes del tutorial. Ahora, frente al artículo 249, 253, para que vayamos un poco más rápido, me quería detener sobre todo en el primer punto, digamos que es puntualmente la base sobre la cual se va a calcular el auxilio de las cesantías, el 306 la prima de servicios y finalmente, pues, digamos, traje a colación el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo para revisar el contrato de obra-labor, que es un contrato que es bastante utilizado en Colombia, producto de, sobre todo de las obras de construcción, que es donde más se utiliza, y que muchas veces es obviado o de pronto no hay muchas explicaciones al detalle acerca de este contrato, entonces hoy vamos a abordarlo para que lo podamos ver, ¿listo? Ya vamos a ver otras normas, como les he dicho, en medio de la charla, pero por ahora quería traer a colación estas. Y finalmente hay una sentencia, que es una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 9 de octubre del 2018, que me pareció interesante traerla a colación en esta diapositiva y para que ustedes la tengan en cuenta y la puedan ver, referente a los salarios variables. Y es que ya vamos a ver cómo puede tener una incidencia el hecho de que una persona o un trabajador tenga un salario variable frente al cálculo de las prestaciones sociales, ¿sí? Prestaciones sociales hablando de cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios, recordemos que son esas tres son las prestaciones sociales y finalmente las vacaciones, que no es una prestación social, pero es un pago periódico, es una remuneración producto de el descanso al cual tiene derecho un trabajador después de haber laborado un año, o por lo menos durante un periodo de un año, y digamos el hecho de que el salario sea variable por parte del trabajador va a tener una incidencia importante en la liquidación de cada uno de estos aspectos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que para efectos única y exclusivamente esta sentencia, del cálculo de la indemnización en los contratos a término indefinido, que ya veníamos hablando de las indemnizaciones, cuando el salario es variable, tengan en cuenta que se va a tomar solamente la proporción, ¿sí? O mejor dicho, el promedio devengado por el trabajador en el año que está cursando. Es decir, como estamos en el año 2020, ya vamos a ver el ejemplo puntual, vamos a recopilar lo que está incluido en los meses del año 2020, es decir, lo que se ganó ese trabajador, en este caso es una trabajadora en el ejemplo puntual, lo que se ganó esa trabajadora en el año 2020 y es sobre ese valor que vamos a calcular la indemnización por despido sin justa causa. Entonces, ahí me adelanto un poco, pero vale la pena decirlo en este momento para que tengan en cuenta esta sentencia. La puse aquí en esta primera diapositiva para que ustedes tengan la posibilidad de revisarla, para que no se vayan a equivocar y el día de mañana si van a liquidar una indemnización por despido sin justa causa de una persona de salario variable, tengan en cuenta lo que ganó en ese año en el cual se está liquidando el contrato. ¿Ya? Esto ha quedado claro a partir del 2018, la Corte Suprema de Justicia ha hecho claridad sobre este punto y los invito a que revisemos muy bien esta sentencia antes de proceder a la liquidación
de la indemnización de un contrato a término indefinido. ¿Listo? Bien, vamos a pasar entonces a los casos uno por uno para que podamos avanzar en ese aspecto. Entonces, tenemos que, caso número uno. El caso número uno que les voy a proponer es el siguiente. Dice así. Despido de un trabajador con un contrato laboral a término fijo. Entonces, es un contrato a término fijo, es decir, un contrato a término determinado, es decir, está claro desde cuándo arranca y cuándo finaliza. ¿Listo? Entonces, tenemos, Pedro suscribió un contrato a término fijo inferior a un año desde el 2 de enero del 2020 hasta el 30 de diciembre del mismo año, hasta el 30 de diciembre del 2020. Devenga un salario de 1.300.000 pesos mensuales y se le reconoce mensualmente un pago no salarial por concepto de alimentación de 150.000 pesos. El 15 de septiembre de esta anualidad se le notifica o se le notificaron el despido sin justa causa y por lo tanto la terminación del contrato de trabajo. Entonces la pregunta o las preguntas que se desatan son, ¿se debe pagar una indemnización por el despido de este trabajador? Y la segunda de ellas es, ¿cómo se calcula la indemnización por el despido del trabajador en caso de que haya lugar a ello? Entonces vamos a ver una tabla en Excel que hemos preparado para efectos de que podamos evidenciar cada caso particular. Entonces, allí ya se debe estar viendo la tabla. Voy a agrandarla un poco. Y vamos a empezar a ver en la tabla el caso puntualmente de Pedro. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que es un operario de producción, tiene un contrato a término fijo, ya dijimos acá, y fue despedido sin justa causa. ¿Ok? Su contrato empieza el 2 de enero, ¿sí? Empieza el 2 de enero, como lo vimos ahorita en la diapositiva, y finaliza el 15 de septiembre del año 2020. ¿Listo? Entonces, para el cálculo, vemos que tiene 254 días laborados, es decir, durante el año 2020, a partir del 2 de enero hasta el 15 de septiembre, laboró 254 días. Y es sobre ese aspecto, sobre ese número, que vamos a calcular cada una de las prestaciones sociales, las vacaciones y adicionalmente a eso vamos a poder calcular la indemnización por despido sin justa causa. ¿Listo? Entonces, primera cosa que hay que decir, si es una terminación sin justa causa, hay lugar a la indemnización. Entonces, sí hay lugar a la indemnización, teniendo en cuenta que no había una justa causa que estuviera incluida en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden ese artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que permitiera por parte del empleador terminar el contrato de trabajo por justa causa. Entonces, teniendo en cuenta que no hay esa justa causa, el empleador está obligado a pagar la indemnización por despido. Entonces, ahora la duda que nos queda es, bueno, ¿y cómo liquido la indemnización? Y ya vamos a mirar cómo se liquida esa indemnización y adicionalmente a eso, cómo se liquidan las prestaciones sociales. Entonces, recordemos que es un salario básico por 1.300.000 pesos. Si es 1.300.000 pesos, tenemos que tener en cuenta que es una persona que devenga menos de los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Recordemos que el salario mínimo en Colombia para el año 2020 está en 877.803 pesos y por lo tanto, pues la sumatoria de estos dos valores, o mejor dicho, de la sumatoria de 877.000 pesos más otros 877.000 pesos supera el valor de 1.300.000 y por lo tanto, pues este trabajador sí tiene derecho al pago de un auxilio de transporte. ¿Ok? Entonces, se le paga el auxilio de transporte está en 102.854 pesos para el año 2020 y por lo tanto se calcula con el salario básico mensual, pues el auxilio de transporte y eso nos da 1.402.854. Adicionalmente a esto, ¿qué vamos a hacer? En esta liquidación de prestaciones sociales, que vamos a empezar por la liquidación de las prestaciones sociales, ya vamos a ver el valor de la indemnización, como ya dijimos que si había lugar a ella. Vamos a empezar diciendo que hay que calcular cesantías, prima de servicios, intereses a las cesantías y vacaciones. Como pueden ver, la prima de servicios hay que
tener en cuenta que como el señor trabajó desde el 2 de enero del 2020 hasta el 15 de septiembre del 2020, pues vamos a tener en cuenta servicios, la cual se debe pagar hasta el 30 de junio del año que va en curso y hasta el 20 de diciembre del año que vaya en curso, pues se debe tener en cuenta, o mejor dicho, estamos partiendo de la base que en este caso puntual al trabajador ya se le pagó al menos la primera, el primer interregno o la primera fase de la prima, que fue desde el mes de enero hasta el mes de junio del año 2020. Por esa razón, partimos del 1 de julio del 2020 hasta el 15 de septiembre del mismo año. Eso nos da un total de 75 días laborados y sobre ese valor, o mejor dicho, sobre ese número, es que vamos a calcular el valor de la prima de servicios. Recuerden que la fórmula para calcular las cesantías y la prima de servicios es la misma. Son los días laborados multiplicado por el valor del salario y esto dividido en 360. Ahora, si la persona tiene derecho a devengar auxilio de transporte legal, es decir, percibe menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces se deberá tener en cuenta el valor del auxilio de transporte para poder calcular el pago de, en este caso, la prima de servicios y las cesantías. Entonces, tengan en cuenta esto, por favor, al momento de liquidar. Ahora, eso frente a la prima de servicios, ya sabemos que son 75 días, teniendo en cuenta que la persona trabajó del 1 al 30 de junio y por lo tanto vamos a liquidar solamente desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, que fue la fecha en la cual fue despedido por parte del empleador sin justa causa. Ahora, vamos a revisar la fecha de las cesantías. Las cesantías las vamos a calcular diferente porque las cesantías, recordemos que se pagan es año vencido, es decir, lo normal es que si este contrato hubiera seguido ejecutándose, entonces se hubiera calculado el valor de las cesantías causadas durante todo el año 2020 y se hubieran tenido que pagar a más tardar en el año 2021 y se hubieran tenido que pagar hasta máximo el 14 de febrero del año 2021, ¿ok? Pero como el contrato finalizó de manera intempestiva, de manera eh, unilateral por parte del empleador, entonces, pues la norma nos dice que se deberá pagar incluso la fracción, es decir, si el trabajador laboró o ejecutó funciones durante un tiempo específico del año, de todas maneras se le deberá reconocer el valor que trabajó por concepto de cesantías o el número de días que trabajó por concepto de cesantías, en este caso desde el 2 de enero del 2020 hasta el 15 de septiembre del año 2020. Es decir, en total 254 días. ¿Ok? Bien. Muy bien, vamos a pasar rápidamente a los intereses de las cesantías. Los intereses de las cesantías, como ya sabemos, también es una prestación social. Es una prestación social que se calcula de la siguiente manera, es decir, hay una fórmula matemática también que la norma nos trae, que nos indica que para hallar el valor de los intereses de las cesantías tenemos que calcular, tomar el valor de las cesantías, o sea, el resultado que nos dio la fórmula de las cesantías multiplicado por el número de días trabajados, multiplicado por el 12% y finalmente dividido sobre 360. De esa manera vamos a hallar los intereses a las cesantías y perfectamente vamos a obtener ese valor. ¿Ok? Aquí hay que tener en cuenta que los intereses a las cesantías, igual que las cesantías, se pagan año vencido. Es decir, si se hubiera seguido ejecutando el contrato de trabajo, entonces todos los intereses a las cesantías que ya se hayan causado sobre las cesantías, por supuesto, del año 2020, pues se deberán pagar a más tardar el 30 de enero del año 2021. Se hubieran tenido que pagar hasta el 30 de enero del año 2021 y esa era la fecha máxima para el pago de esos intereses a las cesantías. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que como en este caso el contrato se terminó de manera abrupta, de manera unilateral por parte del empleador, entonces se deberá reconocer por lo menos el tiempo que laboró el trabajador y por lo tanto los intereses a las cesantías que se causaron de las cesantías percibidas justamente en el año 2020. Entonces, muy bien, se va a tener en cuenta ese punto. Ahora, pasemos a revisar rápidamente las vacaciones. Como es un contrato que
inició, como vimos acá, el 2 de enero del 2020 y finalizó en el mismo año, pues el trabajador no alcanzó a tener derecho a disfrutar las vacaciones, pero eso no quiere decir que no haya causado el derecho a que se le pague vacaciones producto del tiempo que laboró, o mejor dicho, de las que llegó a causar producto del trabajo que ejecutó al interior de la compañía. Y para esto tenemos que revisar justamente las fechas. La fecha en la cual inició sus labores fue el 2 de enero del 2020 y finalizó el 15 de septiembre del 2020. Recuerden que la fórmula para calcular las vacaciones es un poco diferente. La fórmula para calcular vacaciones es el valor del salario. En ese caso no se tiene en cuenta el auxilio de transporte, recuerden eso, no se tiene en cuenta el auxilio de transporte, así la persona tenga derecho al auxilio de transporte. No se calcula tampoco tiempo extraordinario, es decir, el tiempo suplementario que haya causado la persona no se tiene en cuenta para efectos de las vacaciones, y tampoco se tendrá en cuenta los dominicales. Entonces, tenga muy presente este punto para efecto de liquidar las vacaciones, y y se toma entonces el valor del salario sin los valores que acabo de mencionar, multiplicado por los días laborados, y esto dividido entre 720. ¿Por qué dividido en 720? Porque tenemos que tener en cuenta que las vacaciones, cada vez que se causan, es decir, cada año que pasa de trabajo, el trabajador tiene derecho a disfrutar 15 días de vacaciones, o sea, 15 días hábiles de vacaciones. Por esa razón, se divide en 720 y no sobre 360, como se dividen las demás prestaciones sociales, o mejor dicho, las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que las vacaciones no lo son. ¿Ok? Bien, habiendo hecho esas claridades conceptuales, que las hago para este primer caso simplemente y para que lo tengan en cuenta y hagan un recorderis de este tema de prestaciones sociales y vacaciones, una vez hecha todas esas precisiones, pues pasamos a ver el resumen de la liquidación de pagos. Y miren que en el resumen de la liquidación de pagos tenemos lo siguiente. Entonces tenemos las vacaciones pendientes, que nos arrojó un valor de 458.611 pesos. Recordemos que el valor del salario del señor es 1.300.000, o sea que sobre ese 1.300.000 se hizo ese cálculo. Posteriormente, la prima de servicios, que nos arrojó 292.661 pesos. Solamente lo que está comprendido entre el 1 de julio del 2020 y el 15 de septiembre del 2020, que fue la fecha de finalización del contrato de trabajo. Recordemos que partimos de la base que ya se le había pagado al trabajador al menos lo referente de el mes de enero hasta el mes de junio del año 2020. Entonces, por lo tanto, en ese caso no habría ningún inconveniente con calcular solamente desde julio hasta el 15 de septiembre, que fue la fecha de finalización del contrato. Adicionalmente a eso tenemos las cesantías, que las cesantías nos indica que se debe calcular el número de días, como dijimos ya, trabajados por el valor del salario, y en este caso sumado el valor de el auxilio legal de transporte, y esto nos da, y esto dividido en 360, y esto nos da 981.791 pesos. Y posteriormente los intereses a las cesantías, que son los intereses que se causan sobre las cesantías, sobre la prestación social de las cesantías, y nos arroja un valor de 83.802 pesos. Y aquí viene el punto, digamos, central del asunto, y es el valor de la indemnización. ¿Ok? Entonces tenemos el valor de la indemnización. Recordemos que dijimos que se trata de un trabajador, ¿cierto? Que tiene un contrato a término fijo, ya dijimos, un contrato a término fijo, el cual inició en enero del 2020, ¿sí? E iba hasta el 30 de diciembre del año 2020. Es decir, el contrato estaba dispuesto a que durara hasta el 30 de diciembre del año 2020. Y a pesar de que estaba para finalización el 30 de diciembre del año 2020, pues el empleador de manera unilateral tomó la decisión en este caso de terminar el contrato de trabajo de manera bastante abrupta, y por lo tanto, pues despedir al trabajador. Entonces, por el hecho de haber tomado esa decisión de terminar el contrato de manera unilateral, que por cierto es perfectamente viable siempre y cuando el trabajador no tenga alguna situación de fuero, de estabilidad laboral reforzada, que proteja de manera adicional su estabilidad en el puesto de trabajo, y se deban hacer otro tipo
de solicitudes, por ejemplo, a las entidades administrativas como es el Ministerio del Trabajo, para que dé permiso para terminar el contrato, pues el empleador es totalmente libre de terminar el contrato de trabajo y por lo tanto reconocer el resarcimiento del daño y pagar una indemnización. En este caso sucedió esto y por lo tanto tenemos un valor de indemnización que es igual, y aquí es donde viene el asunto, el contrato a término fijo supone que sus indemnizaciones o que la indemnización se calcula de la siguiente manera. Se va a calcular por el número de días que le hacía falta al contrato para que éste finalizara. ¿Ok? Para hacer mayor claridad, recuerden esto. Cada vez que se vaya a calcular la indemnización de un contrato a término fijo, ya sea inferior a un año o mayor a un año, recuerden que los contratos a término fijo pueden ser inferiores a un año o pueden ser de un año hasta 3 años. Un año y un mes, un año y 2 meses, un año y 3 días, un año y 4 días, un año y 5 días. Puede ser de 2 años y un mes, de 2 años y 3 meses. Puede ser de 2 años y 11 meses, ¿sí? Lo que sí no puede ser, recordemos que sería una cláusula ineficaz, es que sea mayor a 3 años. Si ustedes tienen un contrato de término fijo en el cual lo pacten por 3 años y un mes, ese contrato o esa cláusula es una cláusula ineficaz, por lo tanto se predicará que ese contrato, la voluntad que tuvo el empleador fue realizarlo a término indefinido. ¿Ok? Entonces, muy bien, tengan en cuenta ese puntico para que lo hagan claridad al momento de calcular las indemnizaciones. Entonces, muy bien, si lo que voy a pagar es lo que me hace falta, ¿cierto? Para que culmine ese contrato, entonces aterrizando todo ese concepto al caso particular o al caso que nos ocupa, pues tenemos que al señor Pedro, pues desde el 2 de enero, perdón, desde el 15 de septiembre del año 2020, ¿cierto? Hasta el 30 de diciembre, pues le vamos a calcular los días que le hacen falta y eso nos arroja un valor de 4.593.333 pesos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cuál es la operación matemática que van a hacer? La operación matemática que van a hacer es la siguiente. Ustedes van a tomar el valor del salario, ¿cierto? Lo pueden dividir entre 30, eso les va a dar el valor de un día de salario, y lo calculan por el número de días que hace falta para que se termine ese contrato. De esa manera van a hallar el valor de la indemnización por despido sin justa causa en un contrato a término fijo. ¿Ok? De esa manera calculan la indemnización, lo tienen claro y pueden añadirlo al pago de la liquidación de prestaciones sociales y al pago de la indemnización. ¿Ok? Ese valor lo añadimos acá para efectos de que tengamos un resumen claro de cuál es el valor que le tengo que pagar al final de la relación laboral al trabajador. No es solamente el valor por concepto de prestaciones sociales, sino que adicionalmente a eso le tengo que pagar un valor por concepto de indemnización. Entonces, esto nos arroja un valor de 6.417.798 pesos, ¿sí? Y el cual se debe pagar rápidamente por parte del empleador. Recordemos que también lo ha decantado la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, que los pagos por concepto de liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones los debemos pagar a más tardar en el próximo o en la próxima fecha de pago de nómina, ¿ok? Es decir, que si una persona, por ejemplo, fue despedida, por decir algo, pues como en este caso vimos que fue el 15 de septiembre. Hay que tener en cuenta que desde el 8 de septiembre o desde el 7 de septiembre, preferiblemente, pues el empleador ya tuvo que haber hecho sus cálculos y haber preparado este valor para poderlo pagar. Ahora, si el 15 de septiembre fue por una relación, por un tema absolutamente exógeno, un impulso del empleador, o si de pronto fue una situación en la cual el empleador no se aguantó más y tomó la determinación a las 5 de la tarde, pues digamos que a más tardar tendrá que pagar el valor de las prestaciones sociales más el valor de la indemnización y las vacaciones el 30 de septiembre del presente año, o sea, del 2020, para el caso que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, muy bien, ahí ya tenemos 6.417.000 pesos, sería el valor del total a pagar, y pues al final lo que sugerimos es que pongamos el valor en letras. Recordemos que en derecho es importante tener el valor en letras, de hecho tiene más fuerza que el valor en números arábicos, que son los que utilizamos nosotros en Colombia, y por esa razón, pues, digamos que se pone ese valor en letras. Adicionalmente a eso, al final ponemos que se hace constar que a través de la liquidación de esos importes,
de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, en general todo concepto relacionado con salarios, prestaciones causadas, queda extinto al momento de la suscripción de este documento, es decir, al momento en el que se suscriba el presente documento, en el cual se da constancia o se deja constancia de haber hecho todos los pagos por concepto de prestaciones sociales, pagos salariales y pagos por concepto de indemnización. En este caso no incluye el pago del salario porque pues digamos que estamos solamente analizando el tema de las prestaciones sociales y el pago de la indemnización, pero aquí podríamos incluso incluir o mejor dicho añadir el valor del salario y el valor del auxilio de transporte, si es que en esa quincena no se ha pagado ese valor del salario y el auxilio de transporte. Puede ser que le hayan pagado, por ejemplo, en este caso, por la mañana del día 15 de septiembre del año 2020 y por la tarde haya sido despedido y por lo tanto se le está entregando este documento. Entonces, digamos que ese es el caso hipotético que traemos a colación. ¿Listo? Bueno, entonces este es el caso de los contratos a término fijo. En este caso es un contrato a término fijo inferior a un año y por lo tanto esta es la forma de liquidar ese tipo de contratos. Vamos a pasar a ver entonces otro caso. Regáleme un segundito. Yo comparto nuevamente la pantalla para que se vean los casos. Entiendo que ahí ya se ven los casos nuevamente. Y vamos a revisar el caso número 2. Miren que en el caso número 2 traigo a colación, bueno, antes de pasar al caso número 2, discúlpenme, voy a decir una cosa más frente al caso número 1 y seguimos rápidamente. Miren que yo planteé aquí, o mejor dicho, planteamos acá, que había un pago por concepto de alimentación por 150.000 pesos, que es un pago no salarial, o está pactado como un pago no salarial. Tengamos en cuenta que los pagos no salariales no deben ser incluidos en los pagos de prestaciones sociales o no deben ser incluidos para calcular los aportes, los pagos de prestaciones sociales y tampoco el valor de la indemnización. Recuerden que los pagos que sean no salariales, al no tener esa virtualidad, al no tener esa naturaleza, por lo tanto no deben ser incluidos en esta clase de liquidaciones y en esta clase de pagos. Solamente serán incluidos siempre y cuando el pago de conceptos no salariales supere el 40% del total remunerado del trabajador y en ese caso será tenido en cuenta única y exclusivamente para el pago al sistema de la seguridad social, única y exclusivamente para ARL, pensión y riesgos laborales. Nada más, ¿ya? Solamente para riesgos, pensión y salud. Solamente para esos tres casos puntuales o esos subsistemas se puede tener una incidencia el pago de conceptos no salariales o pagos no salariales. Entonces, en este caso, no afecta en absolutamente nada. Bien, sigamos al caso número 2 rápidamente. El caso número 2 es el caso de una trabajadora con un contrato laboral a término indefinido. Y el planteamiento es el siguiente. Aquí ponemos las cosas un poco más complejas para que podamos hacer el ejercicio. Es una trabajadora que fue contratada a través de un contrato laboral a término indefinido. Miren que aquí cambia el término del contrato. Su salario es variable y le pagan un básico de 3 millones de pesos más comisiones. Las comisiones del año fueron las siguientes. Para el mes de enero del año 2020 fueron de 1.300.000 pesos. Para el mes de febrero fueron de 2 millones de pesos. Para el mes de marzo fueron de 1.800.000 pesos. Para abril de 1.450.000. Para mayo de 3.550.000 pesos. Junio 1.000.000 de pesos. Julio 1.600.000 pesos. Agosto 1.800.000 pesos. Y septiembre 1.500.000 pesos. Inició sus labores en la empresa el 1 de junio del 2016 y la despidieron sin justa causa el 30 de septiembre del 2020. ¿Listo? Entonces, miren que tenemos un caso bien particular en el cual, pues, la trabajadora, digamos, tuvo un salario variable, ¿sí? Y producto de esas variaciones, pues, va a tener una incidencia en el cálculo de cada una de las prestaciones sociales y va a tener una incidencia adicionalmente a eso en el pago de la indemnización por despido sin justa causa, que ya vamos a ver que es una indemnización que es bastante cuantiosa, teniendo en cuenta que la persona viene laborando desde el 1 de junio del año 2016 y la despidieron hasta el 30 de septiembre del 2020. Por cierto, un despido sin justa causa. Entonces, ya vamos a revisar. Vamos a pasar entonces a la tabla de Excel
Las preguntas que vamos a responder es si se le debe pagar una indemnización por despido injusto y cómo se calcula la indemnización de la trabajadora. Ya les adelanté que efectivamente sí se debe pagar una indemnización. Y eso se da por el siguiente motivo, y es que recordemos que en el caso de la trabajadora, en el caso de Carolina, pues la trabajadora fue despedida por su empleador, es decir, su contrato se terminó de manera injustificada, no se encuentra dentro de las conductas que ella haya desplegado algún reproche por parte del empleador o que se encuentre esa conducta determinada o que se encuentre incluida dentro del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo como una conducta que dé lugar a la terminación por justa causa del contrato de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, tendríamos el caso de la trabajadora en ese sentido. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar lo siguiente. Es una directora comercial, se gana 3 millones de pesos, tiene un salario variable, eso es un punto muy importante dentro de la liquidación, teniendo en cuenta que, pues, si es un salario variable, pues va a generar ciertas complejidades para el cálculo, pero aquí vamos a despejar cada una de ellas. Y adicionalmente a eso, pues que también va a tener unos efectos para el cálculo de la indemnización por despido sin justa causa. Y al principio, en la primera diapositiva, les comenté que tuvieran en cuenta una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en la cual se indica que vamos a tener en cuenta solamente los meses en los cuales ella percibió esas variaciones de salario del año en el cual fue despedida. Es decir, vamos a tomar solamente los meses del año 2020 para calcular el promedio del valor del salario variable y sobre ese valor es que vamos a calcular el pago de la indemnización al cual tiene derecho la trabajadora y el cual es obligatorio para el empleador. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a hacer la liquidación. Recuerden que la liquidación de prestaciones sociales, pues no va a ir desde el mes de enero del año 2016, perdón, desde el mes de junio del año 2016, que fue el ejemplo que pusimos, sino que va a empezar es desde el mes de enero del año 2020. ¿Por qué va a empezar desde el mes de enero del año 2020? Por una sencilla razón, porque entendemos que como se han venido causando las prestaciones sociales desde el año 2016 en el cual fue contratada la trabajadora, pues el empleador naturalmente le tuvo que pagar las prestaciones sociales durante todos esos años. Entonces estamos suponiendo que fue un empleador juicioso, que ha sido un empleador juicioso y que le ha venido pagando sus prestaciones sociales año tras año. Ya sabemos que dentro del calendario laboral, la primera prestación social que se paga, si la tomamos de enero a diciembre, es la prima de servicios. Se paga, bueno, incluso si empezamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este caso, el contrato empezó en junio del año 2016. Por ejemplo, en el año 2017, en enero se tuvo que haber pagado los intereses a las cesantías causados del año 2016. El 14 de febrero se tuvo que haber pagado las cesantías causadas del año 2016. Posteriormente, se tuvo que haber pagado la prima de servicios causada en el año 2017, máximo el 30 de junio del año 2017 de lo causado en el primer semestre de ese año. Posteriormente, se debe reconocer el pago de la prima de servicios el 20 de diciembre del año 2017 de lo recorrido en el semestre del año 2017, segundo semestre. Entonces, miren que así va el calendario laboral. De esa manera se deben pagar las acreencias laborales y se debe tener en cuenta estos aspectos para el pago de prestaciones sociales. Recordemos que las vacaciones es un tema que no es una prestación social, pero se debe tener en cuenta para el cálculo al momento del pago de la liquidación del contrato. ¿Listo? Entonces, periodo inicial que vamos a tomar para el cálculo de prestaciones sociales para el año 2020. Entonces tenemos 1 de enero del año 2020, 30 de septiembre del año 2020, que fue la fecha de finalización del contrato de trabajo, y en ese caso tenemos 270 días que vamos a liquidar de prestaciones sociales, ¿ok? Solamente para tener en cuenta este valor por las prestaciones sociales, no lo vamos a tener en cuenta obviamente para el cálculo de la indemnización porque la indemnización van a ser más días, ¿ok? Bien, salario básico es de 3 millones de pesos, el salario básico de la trabajadora. No aplica el auxilio de transporte, por supuesto, porque el auxilio de transporte solamente aplica para las personas que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este no es el caso.
La prima de servicios, tenemos que la prima de servicios, la liquidación la vamos a hacer desde el 1 de julio del 2020 hasta el 30 de septiembre del año 2020, teniendo en cuenta que pues partimos de la base que el empleador ya le pagó el primer semestre de la prima de servicios. Las cesantías, tenemos que las cesantías se van a calcular desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020, porque esas sí no se han pagado. Se tendrían que pagar, si hubiera seguido ejecutándose el contrato, se tendrían que pagar el próximo año, o sea, 2021. La fecha de liquidación de los intereses a las cesantías son desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de septiembre del año 2020. Y las vacaciones, pues tuvimos en cuenta en este caso hipotético que ya había disfrutado de las vacaciones y que solamente vamos a calcular las que se hayan causado desde enero del año 2020 hasta el 30 de septiembre del año 2020, para efectos simplemente de ejemplificar el caso. ¿Listo? Entonces, en vacaciones, pues si tomamos el valor de las vacaciones, que recordemos la fórmula matemática es el valor del salario, el salario sin auxilio de transporte, sin pago de horas extras, sin pago de trabajo suplementario, sin dominicales. Recordemos que ese valor, o sea, salario, en este caso, el promedio del salario, porque estamos hablando de un salario variable, el promedio del salario de lo devengado en el último año, en este caso de lo devengado en el año 2020, porque tomamos en cuenta solamente el año 2020 para el cálculo de las vacaciones, ese valor multiplicado, ¿cierto? Por el número de días trabajados, en este caso por el número de días trabajados en el año 2020, y eso dividido entre 720 nos da 1.791.666 pesos. Para efectos de la prima de servicios, recordemos que en este caso vamos a calcular solamente lo corrido desde el 1 de julio del 2020 hasta el 30 de septiembre del año 2020. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a tomar, como estamos hablando de un valor de salario variable, vamos, para efectos de calcular la prima de servicios, vamos a tomar el promedio de lo devengado desde el mes de julio, ¿cierto?, hasta el mes de septiembre. Es decir, en julio la persona se ganó los 3 millones de pesos más una comisión de 1.600.000 pesos. En agosto se ganó 3 millones de pesos más una comisión de 1.800.000 pesos. Y en septiembre se ganó 3 millones de pesos más una comisión de 1.500.000 pesos. ¿Ok? Entonces, sobre ese promedio, vamos a sumar estos valores, lo dividimos en el número de meses, que son 4 meses, y eso nos da un promedio. Y ese valor, ese promedio, es el que vamos a utilizar para reemplazar en la fórmula. Recordemos nuestra fórmula. La fórmula es el valor hallado en el promedio, o sea, el valor del salario promedio, multiplicado por el número de días laborados, en este caso serían 90 días, y posteriormente, perdón, aquí no son 90 días, excúsenme, sí, julio, agosto, septiembre, sí, a los 90 días, y esto multiplicado por el valor del salario promedio y dividido entre 360. Eso nos va a dar 1.158.333 pesos. ¿Listo? Bien. Muy bien. Perfecto. Eso nos da el valor de la prima de servicios. Ahora pensemos en las cesantías. Si hablamos de las cesantías, ya vimos en el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, pues vamos a tomar la base de las cesantías para efectos de calcular cuando se trata de salario variable. Y en los casos de salario variable tenemos que tener en cuenta también el promedio de lo devengado en el último año. Entonces, vamos a tomar de lo devengado en el último año es de la anualidad 2020. Recordemos que el 2021 pues ya se pagó. Entonces vamos a tomar lo que devengó la persona en el año 2020. Y lo que devengó la persona en el año 2020 nos va a dar un promedio. Entonces vamos a sacar el promedio de lo devengado desde enero del año 2020 hasta el 30 de septiembre del año 2020. ¿Listo? Ese promedio lo vamos a tener en cuenta para multiplicarlo por el número de días trabajados y ese valor dividido entre 360. Eso nos da un valor total de 3.583.332 pesos por concepto de cesantías. ¿Ok? Y finalmente tenemos los intereses a las cesantías para efectos de culminar con las prestaciones sociales. Y los intereses a las cesantías, como ya sabemos, es el valor de las cesantías multiplicado por el número de días laborados
multiplicado a su vez por el 12% y ese valor total lo dividimos entre 360. Eso nos arroja un valor total de 322.499 pesos. Y acá pasamos ya a la indemnización, es decir, al cálculo de la indemnización por despido sin justa causa. Aquí es donde podemos revisar cómo vamos a calcular la indemnización de una persona que percibe salario variable y que adicionalmente a eso, pues tiene un contrato a término indefinido. ¿Ok? Entonces, lo primero, vamos a tener en cuenta el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente a eso, además de tener en cuenta el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual fue modificado por la Ley 789 del 2002, en su artículo 28, tengan en cuenta que si es un trabajador, en este caso, que percibe menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces se le va a pagar de la siguiente manera. Se le paga 30 días por el primer año laborado y 20 días y proporcionales, mejor dicho, o proporcionales por cada año subsiguiente. ¿Qué significa o proporcionales? Porque es disyuntivo realmente. Lo que significa esto es que si la persona laboró otro año más, es decir, otro año completo más 360 días laborales, pues entonces tendrá derecho a percibir el pago de 20 días de salario por concepto de indemnización. Pero si la persona no alcanzó a trabajar esos 20 días adicionales, esos 360 días, perdón, adicionales, por lo tanto, entonces se tendrá que calcular, a través de una regla de 3, se tendrá que calcular cuál es el valor que representaría ese número de días laborados, teniendo en cuenta que si hubiera laborado los 360, se hubiera ganado 20 días de salario por concepto de indemnización, o hubiera sido acreedor más bien, porque no es una ganancia, sino es el resarcimiento de un perjuicio, hubiera sido acreedor a esos 20 días de salario, ¿ok? Entonces miren que aquí vamos a tener en cuenta esos puntos. Y el cálculo que hemos hecho para hallar este valor de 15.400.367 pesos es el siguiente. Recordemos que la persona inició sus labores el 1 de junio del año 2016. Si inició sus labores el 1 de junio del año 2016, cumplió un año de trabajo el 2 de junio del año 2017. Es decir, que en ese año, ¿sí? Durante ese año, ya se volvió acreedora a esa persona o esa trabajadora en este caso, acreedora al menos a 30 días de salario por concepto de indemnización en virtud de el artículo 64, literal A, numeral segundo de dicho artículo. En ese orden de ideas, tendría derecho a 30 días de salario. Pero como la trabajadora siguió laborando, la trabajadora siguió su trabajo desde el 2 de junio del 2017 en adelante, incluso hasta el 30 de septiembre del año 2020. Entonces, si ustedes toman año tras año, si ustedes calculan del 2 de junio del 2017 al 1 de junio del año 2018, ahí va otro año. Como ahí va otro año, entonces, o mejor dicho, se ha ejecutado otro año de trabajo, tiene derecho a unos 20 días, a otros 20 días de salario adicionales por concepto de indemnización. Y si tomamos desde junio del 2018 hasta junio del 2019, tenemos otro año más y son otros 20 días de salario. Y si tomamos desde junio del 2019 hasta junio del año 2020, tenemos nuevamente otros 20 días de salario. Y finalmente vamos a tener un interregno más pequeño, mejor dicho, un periodo más pequeño, que es donde les digo que hay que hacer una regla de 3 para poder hallar el valor correspondiente a los días laborados, teniendo en cuenta que son menos, ¿sí? Que son menos del año, ¿sí? En este caso, desde el 2 de junio del año 2019, del año 2020, perdón, hasta el 30 de septiembre del año 2020. Entonces, si tomamos la regla de 3, digamos que nos da un valor de 6.7 días para efectos de calcular la indemnización por despido sin justa causa. Entonces, eso nos da lo siguiente, eso nos da, digamos, las siguientes operaciones matemáticas. Tengan en cuenta que ya dijimos que desde junio del año 2016 a junio del año 2017 son 30 días de salario. De allí en adelante hasta el año 2020, o sea, pasando de junio a junio, son 20 días de salario. Es decir, que juntamos 60 días de salario por concepto de indemnización, más los 30 días iniciales que ya teníamos. En ese caso son 90 días de salario por concepto de indemnización, más los 6.7 días de salario que debemos agregar producto del tiempo del interregno que trabajó la persona desde el 2 de junio del año 2020 hasta el 30 de septiembre del año 2020.
Adicionalmente a eso, pues después de hallar el número de días que debemos tener en cuenta para efectos de calcular la indemnización por despido sin justa causa, tengan en cuenta que debemos hallar también el valor sobre el cual vamos a calcular esos días, es decir, el valor del salario promedio sobre el cual vamos a calcular esos días, porque recordemos que estamos hablando de un salario variable. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, pues ahí es donde debemos traer a colación la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y Sala Laboral, donde nos indica que debemos tener en cuenta que se va a calcular es el promedio de lo devengado por el trabajador dentro del año en el cual se le termina su contrato de trabajo. Entonces, para el caso particular de Carolina, que es la trabajadora que hemos propuesto como ejemplo, pues entonces vamos a calcular el promedio de lo que devengó ella en el año 2020 y a partir de ese promedio es que vamos a calcular el valor de la indemnización por despido sin justa causa. Entonces, sobre ese valor del promedio de salario es que vamos a calcular los 97 días, los 96, perdón, .7 días que nos ha arrojado el cálculo por concepto de indemnización. Si calculamos, si hacemos ese cálculo matemático, nos arroja 15.400.367 pesos y por lo tanto un total, sumada las prestaciones sociales y las vacaciones, un total de 22.256.197 pesos. Ese es el valor que tendría que pagarse en el caso de Carolina, que es una trabajadora, una directora comercial, que tenía un contrato a término indefinido con su empleador y que fue terminado de manera intempestiva por parte del empleador sin justa causa, lo cual da lugar al resarcimiento del perjuicio a través del pago de una indemnización. ¿Ok? Esa es la forma en la cual se calcula la indemnización en los casos de contratos a término indefinido y adicionalmente a eso, que son pagos por concepto de salario variable. Miren que utilizamos otro concepto del derecho laboral que es muy importante y que no quiero que se vaya a confundir nunca los empleadores, y es que recuerden que cada vez que ustedes pagan comisiones, ¿sí? O que ustedes pagan valores variables que estén asociados al rendimiento del trabajador, póngale el nombre que usted le ponga, así le ponga el nombre de bonificación o el nombre que usted le ponga, si está asociado al rendimiento del trabajador, recuerde que ese valor es salario y por lo tanto eso va a generar que el salario de la trabajadora o del trabajador sea variable y por lo tanto pues puede tener estas incidencias que acabamos de revisar acá en este tutorial. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta porque va a cambiar drásticamente o de manera bastante vertiginosa los cálculos que se hagan en una liquidación de prestaciones sociales, por lo tanto una liquidación de un contrato de trabajo. Bien, pasemos entonces al caso número 3, que es el caso de un trabajador llamado Alonso. Alonso suscribió un contrato laboral a término indefinido el pasado 3 de febrero del 2020. Su salario es de 1.550.000 pesos. El 17 de septiembre cometió una falta grave y fue llamado a descargos. Y la empresa el 24 de septiembre del año 2020 decidió terminar su contrato de trabajo por justa causa. ¿Ok? Entonces, miren que aquí vienen varias cosas, varios temas. Primero, es un contrato a término indefinido. El contrato se firma en febrero del año 2020. El salario del trabajador es de 1.550.000 pesos. No tiene variables, no tiene pagos no salariales, que fueron los casos que anteriormente vimos. Y adicionalmente a eso se termina por una justa causa que sí se encuentra contenida en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que no pusimos aquí la justa, o sea, en cuál se enmarcaría o cuál es la justa causa la conducta que cometió. Pero podemos decir, por ejemplo, que se dio producto de una violación grave a las obligaciones especiales del contrato de trabajo, como puede ser, en este caso, la ejecución de la labor, la buena ejecución de la labor. Eso es básico en un contrato de trabajo. Es decir, si uno contrata a una persona para que realice unas labores operativas, unas labores de operario, de operar en una construcción o en una industria, pues lo mínimo que uno espera es que haga bien su trabajo. Esa es una de las obligaciones especiales del contrato de trabajo. Entonces, digamos que partamos de la base que cometió una falta grave en medio de sus labores diarias, ¿ok? Se le hace la diligencia de descargo. Recordemos que para efectos de respetar el debido proceso, para efectos de dar
derecho a la defensa por parte de los trabajadores, preferiblemente se deben hacer diligencias de descargos. Digamos que no es una obligación absoluta cuando se da una falta grave. Puede haber casos en los cuales se obvie la diligencia de descargos, pero no es lo más recomendable, no es lo más recomendable. En la justicia ordinaria estamos acostumbrados a ver cómo los jueces primero se verifica si hubo la posibilidad de una llamada a descargos. Entonces, por lo tanto, sugerimos que siempre sea a través de esa vía. Y posteriormente la empresa toma la decisión con justa causa y le dice al trabajador a través de una carta motivada por medio de la cual le indica que ha incurrido en una falta grave producto de haber incurrido en una conducta que se encuentra enmarcada en el artículo sexto en el numeral sexto, perdón, del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual hace alusión a justamente incumplir o incurrir en una falta grave de sus obligaciones especiales del contrato de trabajo y por lo tanto da lugar a la terminación del mismo. Entonces, la pregunta inicial es, ¿será que hay lugar al pago de una indemnización por despido sin justa causa? ¿Será que si no hay lugar a eso, o sea, si no hay lugar al pago de la indemnización, se debe liquidar al trabajador y se le debe pagar prestaciones sociales? ¿Y de qué manera se le deben pagar esas prestaciones sociales? Entonces, miremos rápidamente nuestra tabla, la tabla que se les he traído para compartir. Y tenemos el caso de Alonso, que es el caso que venimos viendo. Entonces, Alonso es un operario de producción. A Alonso le termina el contrato por justa causa, ¿sí? El contrato inició el 3 de febrero del año 2020 y finalizó el 24 de septiembre del año 2020. Recordemos que el contrato es a término indefinido. El operario percibe un salario de 1.550.000 pesos, por lo tanto, hay lugar al pago del auxilio de transporte. Entonces, sí se le pagó auxilio de transporte, ¿ok? Recordemos adicionalmente a eso que la prima de servicios, pues partimos de la base que la prima de servicios se la pagaron en el primer semestre, es decir, el primer semestre le pagaron la prima desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2020 y por lo tanto, pues no habría lugar a calcular el pago de la prima en este caso porque vamos a revisar solamente los meses después del mes de junio, es decir, julio, agosto y los corridos 24 días del mes de septiembre del año 2020. Adicionalmente a eso tenemos que calcular las cesantías desde el 3 de febrero del año 2020 hasta el 24 de septiembre del año 2020. Los intereses de las cesantías, que son las mismas fechas que vamos a tener en cuenta. Y adicionalmente a eso, como no se ha cumplido el año, pues ineludiblemente pues hay que calcular las vacaciones desde el 3 de febrero hasta el 24 de septiembre para efectos de hacer el pago. Entonces las vacaciones, ya sabemos, es el número de días laborados multiplicado por el valor del salario y esto dividido entre 360. La prima de servicios vamos a calcular el valor del salario sumado al valor de el auxilio de transporte en este caso, multiplicado por el número de días laborados y dividido entre 360, eso nos arroja 361.666. Las cesantías, que es la misma fórmula matemática de la prima de servicios, pero vamos a tomar los días laborados desde el mes de enero hasta el 24 de septiembre del año 2020, o sea, desde el 1 de enero hasta el 24 de septiembre del año 2020, y ese número de días multiplicado por el valor del salario sumado al valor del auxilio de transporte dividido entre 360. Y posteriormente los intereses de las cesantías, que los intereses de las cesantías son iguales a multiplicar las cesantías por el número de días trabajados multiplicado del 12% y dividido entre 360. En ese caso nos da 77.247 pesos, ¿ok? Y particularidad importante, muy importante, y es que no hay lugar a una indemnización. ¿Por qué no hay lugar a la indemnización? Y este es el punto especial del caso. El punto especial del caso es que recordemos que se trata de un contrato a término indefinido que fue terminado por justa causa. Fue terminado por justa causa. Recordemos que la enmarcamos incluso a modo de ejemplo en el numeral sexto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual menciona cuáles son las justas causas para terminar un contrato de trabajo.
Entonces, no hay lugar a la indemnización por despido sin justa causa, siempre y cuando se esté en medio, o mejor dicho, en una conducta que esté marcada en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo o en cualquiera de los reglamentos que se encuentren en la empresa y que estén asociadas a la relación laboral y que haya sido incumplida de manera grave por parte del trabajador y que den lugar a la terminación del contrato de trabajo y por lo tanto no hay lugar al resarcimiento de ningún perjuicio. Por el contrario, lo que hay lugar es a la terminación del contrato y por lo tanto al pago única y exclusivamente de la liquidación de prestaciones sociales y de vacaciones, que son derechos absolutamente inalienables por parte del trabajador y que hay que reconocer en cualquier circunstancia, salvo en algunas circunstancias especiales como los hurtos, en las cuales las cesantías, no hay lugar al pago de las cesantías, en los casos de hurto, ¿vale? Bien, ese es el caso de Alonso. Es un caso más bien sencillo, teniendo en cuenta que hay una terminación por justa causa y por lo tanto no hay lugar al pago de la indemnización. No tenemos que liquidarla. Vale, vamos a pasar al cuarto caso. Y el cuarto caso nos menciona lo siguiente. Es un trabajador que presenta su renuncia voluntariamente. El trabajador se llama Carlos. Carlos suscribió un contrato de trabajo a término fijo, inferior a un año, por 6 meses, el pasado 1 de julio del 2020. ¿Sí? Su salario es de 1.800.000 pesos. Presentó su renuncia el 23 de septiembre del año 2020, indicando a su empleador que finalizaría sus labores el 30 de septiembre del 2020 y su empleador aceptó la renuncia. ¿Ok? Entonces vamos a calcular hasta el 30 de septiembre del año 2020 y hay que revisar si hay lugar a la indemnización o no. Y en caso que no, pues cómo se liquida el contrato. Entonces, tengan en cuenta que se trata de un contrato a término fijo, inferior a un año, por 6 meses, que empezó el 1 de julio del 2020. La persona percibió un salario de 1.800.000 pesos y presentó su renuncia para finalizar el contrato el 30 de septiembre del 2020. Entonces, vamos a pasar a la tabla. Qué pena, voy a pasar a la tabla. Aquí se debe ver la tabla. Y vamos a pasar al caso de Carlos. Bueno, veo que aquí tuvimos en cuenta, fue la fecha en la cual presentó la carta, pero no la fecha de la finalización. Aquí en tiempo real voy a hacer la pequeña corrección, porque me parece que es importante que lo tengan en cuenta de esa manera. Porque él presenta la carta realmente, él presenta la carta el 23 de septiembre, según el caso que hemos planteado, pero la carta dice que va a finalizar sus labores es el 30 de septiembre del año 2020, ¿sí? 30 de septiembre. En este caso, pues nos alteraría un poco los valores, pero digamos que aquí en tiempo real voy a hacer unas precisiones para que no haya problemas en los cálculos y sobre todo para que se lleven el concepto de lo que estamos hablando, que es lo principal, el concepto de cómo calcular las prestaciones sociales, que a partir de las explicaciones que les he ofrecido durante todo el tutorial, yo creo que es bastante claro cómo calcularlas. En este caso puntual, lo que llama la atención o lo que mejor dicho es relevante en este caso, además de los cálculos que ya hemos visto en varias oportunidades, es que se trata de una renuncia, es decir, una renuncia voluntaria por parte del trabajador, la cual, por cierto, la presenta por escrito e indica que la renuncia se va a dar a partir del 30 de septiembre, es decir, no se da de manera inmediata, sino que se va a dar con posterioridad, es decir, a partir del 30 de septiembre, es decir, unos días después. Y el empleador acepta esta situación y le dice al trabajador, perfecto, entonces a partir del 30 de septiembre voy a tener en cuenta su renuncia. Entonces, miren que es muy importante tener en cuenta, y esto lo digo a modo de experiencia, porque ya he tenido casos en los cuales algunas personas me han preguntado, pero yo sí puedo presentar una carta de renuncia indicándole a mi empleador que no me voy a ir ya, sino que me voy a ir en unos meses. Pues la respuesta es sí, usted es absolutamente libre de presentar la carta de renuncia cuando usted desee, pero eso sí, pues lo que le puedo decir de manera, digamos, natural, es que si usted le avisa a su empleador en este momento que va a terminar la relación laboral en unos meses, pues es muy probable que su empleador empiece a buscar una persona para poder reemplazar su cargo e incluso puede ser que en algún momento al encontrar la persona busque una negociación con usted para que finalice más rápido o para que haga un empalme con esa persona. Es decir,
no hay problema en presentar la carta de renuncia e incluso ponerle una fecha posterior, salvo pues que el empleador considere que si la persona ya se quiere ir, pues trate de negociar con esa persona para que se vaya o de una vez o que se vaya en un tiempo más corto o por el contrario, que no le guste de ninguna manera esa actitud y pues lo que podría llegar a pasar es que el empleador de manera unilateral pues tome la decisión de terminar el contrato de trabajo, pero el hecho de haber presentado la renuncia y que la renuncia haya sido presentada para que se dé o para que se materialice meses después, no significa una justa causa para terminar el contrato de trabajo por parte del empleador. Entonces, en ese caso, habría lugar a una indemnización. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces se trata de una renuncia voluntaria. Al tratarse de una renuncia voluntaria, pues no hay lugar a la indemnización. ¿Ok? No hay lugar a una indemnización y por lo tanto no se debe pagar la indemnización. Recordemos las fórmulas, como ya lo he dicho, las fórmulas tengan en cuenta que si es una renuncia, pues se van a liquidar las prestaciones sociales de manera normal, como lo veníamos haciendo ahora. Tengan en cuenta que el trabajador inició en julio, ¿cierto? Y fue hasta septiembre, es decir, que la prima de servicios correspondiente al primer semestre pues no se causó porque el trabajador no estaba laborando para esas fechas. Entonces, vamos a empezar a calcular solamente lo corrido del semestre del 1 de julio al 30 de septiembre del año 2020 y pues se va a calcular sobre ese valor. Tengan en cuenta que si son 1.800.000 pesos, como es este caso que hemos planteado, pues no hay lugar al pago de auxilio de transporte, por lo tanto no hay lugar a tener en cuenta el auxilio de transporte en la prima de servicios. Lo mismo en las cesantías, no hay lugar a tener en cuenta el auxilio de transporte para efectos de calcular las cesantías en ese caso, porque no hay lugar al pago de ese auxilio de transporte legal. ¿Listo? Bien, estos valores, por supuesto, tendría que ajustarlos porque cambió la fecha, pero básicamente, pues las normas, la norma, o mejor dicho, las fórmulas ya las hemos repasado en varias oportunidades. Aquí lo importante es que no hay lugar al pago de una indemnización. Solamente quiero dejar aquí digamos, para efectos simplemente prácticos, recuerden que les hablé de la renuncia motivada, ¿no? Si en este caso estuviéramos hablando, por ejemplo, de una renuncia motivada, serían unos efectos totalmente diferentes. Si la renuncia fuera motivada y de verdad hubiera una motivación que fuera comprobable, pues habría lugar al pago de una indemnización por despido sin justa causa, pero que ha sido provocada por el incumplimiento de las obligaciones especiales del contrato de trabajo por parte del empleador. En este caso, no por parte del trabajador, sino por parte del empleador. Y en ese caso, pues tendríamos un escenario muy diferente para el cálculo de esta liquidación y por lo tanto para el cálculo de la indemnización por despido indirecto. Esa es la figura que se trabaja en el derecho laboral. Se habla desde un despido indirecto en el caso en el cual sea un empleador el que incumpla sus obligaciones dentro del marco de un contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, ese punto muy importante que lo tengan en cuenta. Voy a pasar a revisar el caso número 5 y con este caso finalizamos nuestro tutorial, que es un caso interesante porque como les venía diciendo, este caso lo escogimos justamente para que tuvieran en cuenta los contratos por obra o labor determinada o contratos de obra o labor los cuales tienen la virtualidad de iniciar y terminar justamente con la finalización de la obra o la labor para la cual fue contratada la persona. Son contratos que son muy utilizados en Colombia, que muchas veces se utilizan en las áreas de la construcción, que se utilizan en muchas zonas en las cuales es muy específica la labor que se va a realizar y por lo tanto se puede determinar cuánto va a durar esa labor y por lo tanto, pues es importante que lo tengamos en cuenta porque es un contrato del cual de pronto no se habla mucho y no hay tanta información como si de los contratos a término fijo y a término indefinido. Entonces hemos decidido tomar este ejemplo para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de Fabián, que es un ingeniero contratado para la ejecución de una obra de construcción, la cual está prevista para que se desarrolle en 7 meses. Suscribió un contrato laboral por obra o labor el 10 de abril del año 2020 y fue despedido el 10 de junio del 2020. Entonces miren que hay un periodo en el cual, pues evidentemente el trabajador, digamos, prestó sus servicios, pero no alcanzó a finalizar la obra. La obra estaba dispuesta para que durara 7 meses. En este caso solamente estuvo abril, mayo, de abril a mayo y de mayo a junio,
es decir, 2 meses nada más, no alcanzó a estar los 7 meses que estaban previstos para culminar la obra. Entonces, pues la pregunta es, si la persona no alcanzó a terminar la obra por una decisión absolutamente unilateral por parte del empleador, es decir, el empleador fue el que le dijo, no, no puede seguir en la obra, yo voy a seguir con otra persona y no quiero que usted esté más acá, pues evidentemente estamos hablando de un despido sin justa causa en medio de la ejecución de un contrato por hora laboral. Entonces la pregunta es, ¿será que hay lugar al pago de una indemnización por despido injustificado? Y en caso de que sí haya lugar a ese pago, entonces, ¿cómo se calcula ese pago? Y la otra cosa que es importante decir aquí, que yo veo que pues vale la pena mencionar, vale la pena tenerla bien presente, es que puede ser que simplemente le entreguen al trabajador una finalización por obra o labor, es decir, un documento donde le indiquen se finaliza su obra o labor por culminación de la misma, lo cual puede que sea abiertamente mentira, es decir, que no sea cierto, porque está claro para ese ingeniero que por cierto fue contratado para ejecutar la obra, que la obra apenas está a media máquina y que por supuesto no se ha terminado. Si es una situación de ese estilo, también da lugar a que haya el reclamo de una indemnización por despido sin justa causa, porque el hecho de que le estén informando a través de una carta o de una notificación escrita que su contrato está siendo terminado porque finalizó la obra cuando realmente la obra no ha finalizado, pues está clarísimo que pues la carta es una carta que está mintiendo, que lo que está buscando es que se justifique la terminación del contrato cuando realmente hay una decisión que no es justificada. ¿Ok? Entonces, muy importante ese punto, muy importante que tengamos en cuenta que también puede ocurrir esta clase de cosas en los contratos a término por obra o labor y que hay que estar preparados para esta clase de situaciones. Entonces, y además para los empresarios, por supuesto, para que no cometan esta clase de errores, que principalmente lo digo para ellos, para que no se ocasione esta clase de dilemas o esta clase de situaciones en las cuales se presente una discordia. Finalmente, entonces, ver que el trabajador se gana o percibe un salario de 5.500.000 pesos y es un salario alto, ¿no? Entonces, ya vamos a revisar la tabla de Excel, por medio de la cual hacemos el cálculo. Entonces, miren que, y aquí vamos a ver un tema importante. Primero, terminación del contrato a término obra o labor sin justa causa. Aquí voy a añadir esa palabra, sin justa causa, para que lo tengamos en cuenta. Sin justa causa. Inicia el 10 de abril del 2020, finaliza el 10 de junio del 2020 y estaba previsto que finalizara el 10 de noviembre del 2020. Recordemos que dijimos que dentro de nuestros supuestos o dentro de los hechos de este caso, tenemos que el contrato duraría, pues se estimaba que duraría hasta 7 meses para la culminación de la obra. Por lo tanto, pues para poder que se terminara ese contrato tenía que culminar la obra para la cual fue contratada la persona y por lo tanto, pues, digamos, los meses que faltaban era hasta el 10 de noviembre del año 2020, como lo hemos calculado. Tenemos en cuenta que el valor del salario básico es de 5.500.000 pesos, que no hay lugar al pago de auxilio de transporte, por supuesto. Adicionalmente a eso, vamos a calcular la prima de servicios desde el 10 de abril del 2020 hasta el 10 de junio del 2020. Recordemos que pues no ha transcurrido todavía el mes de junio del 2020, por lo tanto no había que pagar la prima de servicios sino hasta el 30. Por esa razón, todavía hay lugar a liquidar el primer semestre. Vamos a liquidar cesantías también desde el 10 de abril del 2020 hasta el 10 de junio del mismo año. Intereses a las cesantías también igual. Las vacaciones también vamos a calcularlas igual porque tenemos en cuenta que el contrato apenas inició. Y digamos que la parte álgida de este tema está en la indemnización, que ya la vamos a mirar. Y las similitudes que tiene esto con otro tipo, o más bien con otro contrato que tiene un término similar, que es el contrato a término fijo. Entonces, vacaciones. Calculamos las vacaciones sobre el valor del salario, ya sabemos, multiplicado por el número de días, y esto dividido entre 720. La prima de servicios, aquí vemos que confluyen, digamos, igualitos los valores, teniendo en cuenta prima de servicios y cesantías, teniendo en cuenta que la fórmula es igual y que adicionalmente a esto, pues no estamos calculando en 2 semestres diferentes, sino que es en un solo semestre.
Entonces, prima de servicio, recordemos, salario multiplicado por el número de días laborados dividido entre 360, al igual que las cesantías, salario multiplicado días laborados dividido entre 360. Y los intereses a las cesantías son los intereses multiplicado el número de días trabajados o laborados, multiplicado por el 12% y dividido entre 360. Y allí vamos a hallar 18.949 pesos. Y finalmente tenemos este asunto que es el que abulta muchísimo la liquidación y es el punto que tiene que ver con la indemnización. Y aquí es donde vemos que hay una diferencia entre el contrato a término indefinido y por supuesto el contrato por hora labor, que muchas veces los contratos de hora labor son subestimados porque lo que decimos es, no, pues yo le entrego al trabajador una carta donde diga que su contrato de hora labor finalizó, pero realmente pues hay que probar que la hora la labor está finalizada. Recordemos eso. O sea, señores empleadores, recordemos que para que no vayan a incurrir en este error y que no les vaya a costar un dineral, como lo ven aquí, miren que es un contrato que supuestamente no iba a causar una gran cantidad de dinero su liquidación y terminación, pero resulta que cuando calculamos la indemnización por despido sin justa causa, previendo que el contrato iba hasta el 10 de noviembre del año 2020, pues entonces vamos a tener que calcular la indemnización por despido sin justa causa teniendo en cuenta que vamos a tomar todos los días que le faltaban al trabajador para finalizar la obra, o eso era lo que estaba estimado para que se finalizara la obra, y lo vamos a multiplicar por el valor del salario. Como este trabajador tenía un salario alto, que es un salario de 5.500.000 pesos, entonces es sobre ese valor que se va a calcular los días que hacían falta para la terminación de la hora a la labor. Por esa razón es que nos da, o mejor dicho, que nos arroja un valor de 27.500.000 pesos el valor de la indemnización. ¿Por qué se calcula? Siempre es así para los contratos de hora labor. Se calcula de la siguiente manera. Se calcula el número de días que faltaren o que faltaban, para que sea más sencillo de entender, que faltaban para que culminara ese contrato de obra o labor, y ese va a ser el valor de la indemnización. Es decir, se va a calcular sobre el valor del salario de todos los días que faltaban para que se culminara esa obra o labor. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que los contratos de hora labor siempre deben tener una estimación de cuánto va a durar ese contrato. Es decir, ese contrato, usted, si uno le dice a un trabajador, usted necesito que me pinte 10 paredes, usted tiene que saber más o menos cuánto tiempo va a durar la pintura de esas 10 paredes, cuánto tiempo se va a tomar ese trabajador en pintar esas 10 paredes. Muy importante ese punto para efectos de tener en cuenta el cálculo de las indemnizaciones. Entonces, muy importante el contrato de obra o labor, ténganlo en cuenta, tengan en cuenta, señores empleadores, que siempre hay que partir de la base que si vamos a liquidar a una persona, un contrato, mejor dicho, de obra o labor, y hay una liquidación o una terminación del contrato sin justa causa, tenemos que revisar cuánto le falta a ese contrato, cuánto le falta a esa persona para culminar la obra o la labor para la cual fue contratado. ¿Okay? Bien, entonces ese es el punto frente a la indemnización en los contratos de obra o labor, y con ese caso finalizamos nuestro tutorial del día de hoy. Yo espero que haya sido de gran utilidad para ustedes, espero que este tutorial les traiga claridad acerca de los conceptos, acerca de cómo liquidar contratos de trabajo de manera correcta y adicionalmente a eso, cómo liquidar el pago de indemnizaciones en los momentos en los cuales se da lugar a ello. ¿Ok? Recuerden muy bien esos dos puntos que son claves al momento de calcular las indemnizaciones cuando se trata de salarios variables. Recuerden muy bien también tener en cuenta que no se está hablando de tipos de contratos laborales, sino de el término del contrato laboral, y es así que cambia el valor de la liquidación de la indemnización, y eso es lo que va a dar lugar a tener precisión al momento de hacer los pagos y no tener posibles reclamaciones futuras por parte de nuestros trabajadores y que traigan, por supuesto, algún detrimento patrimonial para las compañías. ¿Listo? Muy bien, entonces les agradezco mucho el espacio y nos veremos en una próxima oportunidad.